Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así, amigos, llegamos a Doctrina Profunda. Nos había quedado pendiente realmente un tema vamos llevándolo en etapas a este estudio del Espíritu Santo, esta enseñanza. En el Antiguo Testamento hemos partido desde Génesis, al menos viendo los textos más fuertes o más expresivos, o en la cual se describe más patente el mover del Espíritu. Obviamente que en todos los milagros, en cada batalla, en cada manifestación, cada palabra que recibe un profeta siempre intervino el Espíritu Santo. No es que lo que no hemos nombrado aquí, todo lo demás no forma parte del Espíritu Santo, pero aquí hemos tratado de ir a los pasajes más específicos, más descriptivos, aquellos que muestran más claramente el obrar del Espíritu Santo y que no dejan ningún tipo de lugar de dudas de nada. Porque alguno dirá, bueno, es probable que en realidad aquel que se le presenta a Gedeón no era directamente el Espíritu, sino que Dios le había hablado a un ángel, o puede ser el ángel de Jehová, o algunos dicen puede ser una teofanía, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tratado de ir a los pasajes más contundentes, al menos que no quede lugar a dudas de el obrar del Espíritu Santo a través de él. Entonces, antes de seguir con el Espíritu Santo, hemos comenzado en Hechos, ya entrando en Hechos, contando un poco todo lo que es el Pentecostés, y esta es la parte más complicada. Por eso es que nos hemos detenido, he tratado de ver cómo comenzar para hacerles más didácticos a ustedes, y que les quede claro, y que tengan sana doctrina, y que tengan fundamentos bíblicos como corresponde, y que conozcan la verdad. Y la verdad los va a hacer libre de todas las mentiras y falsas doctrinas, y del error a veces, del engaño de pensar que el Espíritu Santo actúa solo de esta o de tal o de cual forma. Hemos leído Hechos 2:1-18, cuando contaba la venida del Espíritu Santo, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué vamos a hacer un pequeño paréntesis? Porque para poder entender a partir de Hechos 2, que después lo vamos a volver a leer, tenemos que saber cuáles son los dones del Espíritu Santo, cuál es la forma en que se manifiesta, qué características tiene o cuáles son sus objetivos. ¿Qué podemos decir de los dones del Espíritu Santo? Bueno, primero podemos decir que son regalos de Dios, ¿no? El don del Espíritu Santo, la Biblia dice que son regalos de Dios. Ahora, estos regalos de Dios, esto está en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto está en Efesios 4:8. Salmo 68:18. Aquí tenemos una pequeña curiosidad que me voy a detener igual porque prefiero ir lento, pero que aprendan. Y no por terminar un tema que no lo entiendan o les quede por la mitad. Salmo 68:18 sería el cumplimiento de esta palabra de Hechos 2 y de lo que dice Efesios 4:8, ¿no? Entonces, Salmos 68, versículo 18, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Qué significa este texto? Porque si ustedes van a otras versiones de la Escritura, yo les voy a leer algunas, por ejemplo, dice, cuando tú Dios la bat, algunas que son de otras religiones, pero no se asusten de esto porque leo muchas versiones, a veces le puede caer alguna versión adventista y demás, pero yo les voy leyendo como a manera de mostrarles la variedad. Luego les digo las versiones en las cuales son más confiables o en las cuales uno tiene que siempre basarse y eventualmente
también les muestro algunos errores que tengan esas versiones. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Cambia totalmente el sentido. Aquí lo que está, yo les voy a traducir simple. Ustedes después los van a leer. Dice, subió a lo alto. Les voy a leer, por ejemplo, lo que dice la Reina Valera. Subiste a lo alto, la cautividad es las debilidades o las luchas que oprimían a las personas. Cautividad es luchas que oprimen a las personas, es lo que te tiene cautivo. Entonces, alguien subió a lo alto y se llevó las luchas, cautivó las luchas, las atrapó, las destruyó o las tomó. Subiste a lo alto, subió a lo alto, cautivaste las luchas, las adversidades, las tomaste, te apoderaste de ellas, las dominaste, mejor dicho. Tomaste dones para los hombres, tomaste dones, bendiciones, regalos, dones son regalos, y también para los rebeldes, es decir, regalos para los hombres y también para los que se oponen, para que entre ellos habite Dios. Esto es lo que a grandes rasgos diría la versión Reina Valera del Salmo 68, 18. Ya les he leído una versión, le voy a leer otra. Vamos a ver. La BSA. Ascendiste a lo alto llevando prisioneros, tomas hombres en tributo, hasta los rebeldes habitan con Jehová. ¿Qué decía la primera versión que yo les leí? Cuando tú, Señor, ascendiste a las alturas, es decir, en esto es lo mismo que la otra, la primera parte no varía con ninguna. Ascendiste a las alturas, lo dicen todos. Te llevaste contigo a los cautivos. Aquí habla no que cautivaste la cautividad, sino te llevaste a los cautivos. Te los llevaste a la eternidad a los cautivos, o donde vos subiste. Tomaste tributo de los hombres, es decir, te coronaste como un rey e hiciste que los hombres vengan y te paguen tributo, te den dones. Aún los rebeldes para establecer tu morada. Aún a los hombres comunes y los rebeldes se van a inclinar ante ti. A grandes rasgos diría algo parecido. La BLS que les leí recién, subiste a las alturas, no lo voy a repetir porque todos dicen lo mismo. Llevaste contigo a los presos, muy parecida a la versión anterior. A los presos te los llevaste. Te quedaste a vivir allí. Habla que se quedó a vivir arriba, ¿no? Y dice, todo el mundo, hasta los rebeldes, te dieron muchos regalos. Aquí está diciendo, te llevaste a los presos allá arriba y te quedaste allá arriba. Y el mundo te dio regalos y los rebeldes te dieron regalos. Vamos a ver otra versión. La Biblia textual, que siempre es una buena referencia, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes. Es decir, está exactamente igual que la Reina Valera 1960, la Biblia textual. Vamos a leer las Kunze. Subiste a las alturas, llevaste la cautividad cautiva, tomaste dones para la humanidad y aún entre los rebeldes para que Jehová morara allí. Bueno, vamos a leer la NBJ, es la última. Yo les muestro esto como una curiosidad para que vean las diferencias y la conozcan. Subiste a la altura, conduciendo cautivos, recibiste tributo de hombres y en rebeldes para quedarte en tu mansión, Jehová Dios. Alguno dirá, ¿qué es la diferencia con esto entre uno y otro? La gran diferencia es que uno dice, más o menos que cautivaste la cautividad, o tomaste cautivos, o te los llevaste a los cautivos, no variaría mucho. O puede variar, pero por una cuestión doctrinal quizás más leve, que lo vamos a analizar en otro momento. Lo que está en juego aquí es los dones. Porque algunos dicen, tomaste dones para la humanidad, por ejemplo las Kunze, y aún para los rebeldes. Pero la NBJ dice, recibiste tributo de los hombres y de los rebeldes. Es decir, en una Dios le da dones, regalos a los hombres e incluso a los rebeldes. Y en otras recibe regalos de los dones y de los rebeldes. Quédense con esto. Después al pastor, al obrero, al maestro de la palabra, que ya sabe más, va a analizar más. Pero me gustaría también que a la gente que no conoce mucho de la Biblia entiendan este pasaje. O vean la disputa o la diferencia que podemos tener en este pasaje.
Entonces, si decimos que el Señor subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad o llevó a los prisioneros, etcétera, todavía no nos afecta en la doctrina que estamos analizando. Tomaste regalo de los hombres o tomaste tributo de los hombres y de los rebeldes significa que el se corona rey puede hacer esto alusión al tributo que van a pagar en la tierra cuando el Señor venga en el juicio e incluso posmilenio cuando se levanten los muertos y habiten otra vez en el cielo nuevo y la tierra nueva y se rebelen por última vez contra Dios cuando Satanás después sea liberado de 1000 años. Digamos, es compatible con la doctrina, podría ser compatible. Vamos a la otra opción. Subiste el alto, cautivaste la cautividad. En este caso no dice llevaste a los presos allá arriba, sino cautivaste la cautividad y repartiste regalos a los hombres y aún a los rebeldes, dones. Bueno, esta es la que nos gusta a todos, pero el tema es que dice que le repartió dones a los rebeldes. Es decir, Dios le dio dones del Espíritu a la gente que no le ama, a los rebeldes. Parecería que la primera opción tiene más armonía bíblica, es decir, se armoniza con todo el resto de la Escritura que esta segunda interpretación. Hasta ahí, si uno tuviese que escoger, dice, no, parece que la primera interpretación es más clara, porque aquí tengo un problema. ¿Cómo el Señor sube a los cielos y le reparte regalos a los hombres e incluso a los rebeldes? Parece como que no tendría sentido. Una contradicción. Hasta ahí tomaríamos la primera opción, sacando de lado que también hay diferencias en que algunos dicen llevaste a los presos arriba y otros cautivaste la cautividad, que es doblegaste las maldiciones o nuestras ataduras, tú las venciste. La Reina Valera diría eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema si nos queremos quedar con la primera opción. El hecho de que Cristo sube a la eternidad, o este pasaje que dice subiendo a lo alto, no dice quién iba a subir. Nadie sabía. Esto está escrito en Salmos. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, repartiste, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Y otros dicen, subiste a lo alto, llevaste a los prisioneros allá arriba y tomaste tributo de los hombres. Los hombres del mundo te pagaron tributo e incluso los rebeldes te vienen y te dan tributo a ti, o gloria, o honra, o lo que deben pagar. Esto era muy común, era una práctica común en los reinos de la antigüedad. Recordemos que a Jesús, cuando Él nace, vienen los sabios de Oriente y le pagan tributo, como honra que se merecía como todo futuro rey. También era muy común que todos los hombres debían pagar tributo por pertenecer al reino. La primera opción parecería más armoniosa. Subiste a lo alto, llevaste a los presos contigo, es decir, a los que estaban presos aquí los salvaste, podemos interpretar eso. Y luego a los moradores de la tierra te tuvieron que honrar y pagar tributo. De alguna manera, todos, tarde o temprano, muriéndose en una cama de hospital, dicen, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, tú eres Dios, yo soy nada. De alguna manera, incluso los rebeldes pagan tributo. Ahora pagarán en el día del juicio, cuando venga el Señor en las nubes, y pagarán tributo en el milenio, porque dice que el Señor regirá las naciones con varas de hierro y de todo el mundo vendrán y honrarán al Rey. Hasta aquí nos quedamos con esta primera interpretación y no lo que la Reina Valera y la Biblia textual dicen. Fuiste al cielo, venciste a nuestras ataduras, las dominaste, lo que nos dominaba, tú lo dominaste y repartiste regalos a los hombres y también a los rebeldes. Pero, a veces hay un pero, tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Efesios 4, el apóstol Pablo interpretó el texto de la segunda manera. No que los hombres venían a pagar tributo a Cristo. Ahora, yo no me explico cómo los traductores de las diferentes versiones de la Biblia que dicen otra cosa, cómo armonizan Efesios 4:8 con el Salmo 68:18, que es el mismo pasaje, la misma idea, dada con cientos de años de diferencia. De hecho, el apóstol Pablo cita al Salmo, lo cita textualmente. Entonces, Efesios 4:8 nos asegura esto. Está a favor de la interpretación que da la Reina Valera.
Alguno dirá, bueno, ¿y cómo poder estar seguro? Primero ir al texto, unos pasajes antes de Efesios. Vamos a leer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice el verso 3, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados. Yo lo voy leyendo salteado para tomar una idea, ¿no? Ustedes lo leen tranquilos cuando luego reescuchen el programa. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, dice el verso 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, dice el verso 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, está hablando de dones, de regalos. Indiscutiblemente Efesios está hablando aquí de dones, de regalos de Dios para los hombres. Por lo cual, Salmo 68, 18 lo tenemos que interpretar como regalos de Dios para los hombres. Alguno dirá, ¿y por qué dice, por ejemplo, tomaste dones para los hombres, dice el Salmo 68, 18, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Cristo? El apóstol Pablo lo explica. Veamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso que subió es que sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No lo explica en lo más mínimo el apóstol Pablo. Qué problema, ¿no? Alguno dirá, ¿y lo entenderemos hoy? Bueno, esa es la idea, que podemos entender la Biblia. Hoy tenemos herramientas que muchos de ellos no tenían en la antigüedad. Muchas herramientas más que los padres de la iglesia primitiva no las tenían. ¿Cómo podemos hacer para entender qué significa esto? El Señor dice, derramaste dones a los hombres. El apóstol Pablo está contento con eso y le dice a la iglesia, a los de Éfeso, les dice, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que cada uno de nosotros tiene una gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice el verso 7. Y el 8 dice, por lo cual dice, subiéndolos a lo alto, etc. Alguno dirá, y la parte esa de que dice, también entre los rebeldes, ¿cómo se explica? Bueno, para eso vamos a tener que ir a otro pasaje. Alguno dirá, ¿está bien traducido? Yo creo que sí. Está correctamente traducido, Salmo 68, 18. A veces el hecho de no entender un pasaje, no hay que ir primero a la primera opción de creer que está mal traducido. No obstante eso, recorremos todas las versiones, vamos a los textos más fidedignos, y yo hice esto y me di cuenta que sí. Entonces se me presentó un problema. Y le pedí a Dios sabiduría. Le digo, Señor, enséñame para que le enseñe a tu pueblo. Si vos no me enseñas a mí, no le puedo enseñar a los hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo me hizo acordar una historia. Y me dijo, fíjate que está ahí, está la historia. ¿A dónde? Bueno, ¿qué dice? Escuchá lo que dice, estamos en Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí vemos los rebeldes sanando, echando fuera demonios y la gente siendo bendecida porque Dios respalda su palabra. Algunos dicen, yo fui a una iglesia de falsos profetas y estaba endemoniado y me liberé. Claro, Dios respalda su palabra y su espíritu quiere liberarte. Pero eso no quita que ellos son Satanás y que están condenados. Y dice claramente entonces la Escritura, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, es decir, dominaste nuestras adversidades, las dominaste, las venciste y ahora podemos ser libres. Tomaste regalos para los hombres, dones, se los repartiste y también los rebeldes tomaron de esos dones. Y también para los rebeldes, para que habite Dios en medio de todos ellos. Y Dios comenzó a habitar. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia? Bueno, el que busca de verdad a Dios, el que camina en la palabra, el que tiene esa doctrina, es verdaderamente de Dios. Por eso dice la Escritura que nos cuidemos de los falsos profetas. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el Señor mismo dijo, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios,
en tu nombre. Señor, yo pensaba que porque echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos estaba salvado. El Señor dice, yo no te conozco. ¿Qué no leíste? Que los rebeldes también van a tomar del nombre del Señor, y es como quien toma una semilla y la planta. Un indocto, un desconocedor, la semilla sale en sí misma, porque tiene fuerza en sí misma. El nombre de Jesús en sí mismo manifiesta a los demonios, pero eso no te garantiza en lo más mínimo que seas salvo, que seas un buen siervo de Dios. ¿Cuáles son los frutos que debo conocer entonces? Primero, que vivas una vida conforme a la palabra. Podés tener errores como cualquier ser humano, pero después te tenés que corregir y no practicar el pecado. El falso profeta vive practicando el pecado. Y después, ¿cuál es tu referencia? ¿Cómo sé cómo vivir? La Biblia, nada más que la Biblia. Y ningún hombre, ni ningún pensamiento, ni ningún ministerio, ni un ángel del cielo, nadie. Y si aún un ángel viene y te anuncia algo que no está en la Biblia, sea maldito, dice Dios. Es un maldito, dice. Y aquí se han inventado tantas cosas, tantos actos proféticos. Bueno, no vamos a desviarnos un poco del tema, pero recuerda todo lo que se han inventado. Esa sanidad interior, ese kundalini, etcétera, etcétera. Bueno, nos hemos demorado un poquito aquí, pero creo que lo han entendido bien. Los dones son regalos de Cristo. Están anticipados en el Salmo y se cumplieron. Porque alguno dice, pero usted ya me dijo que Dios iba tocando a mucha gente. Claro, pero aquí son regalos generalizados. Acordate que dice para los hombres e incluso hasta los rebeldes van a agarrar. Esto se cumple allí en Hechos 2, que hemos leído, ¿no? Hechos 2, del 1 al 18. Entonces, los dones son regalos del cielo, son irrevocables. Romanos 11, 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es decir, Dios no te los quita, pero después no lo vas a poder ejercer si estás apartado. Y si lo seguís ejerciendo, bienvenido al club de los que un día le van a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, y el Señor les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces ahí te dan la bienvenida a ese club. Porque vos sabes que los dones son irrevocables, pero sabes que si no estás en condición espiritual, no tenés que usar nada. Absolutamente nada. Por ejemplo, cuando a vos te suspenden la matrícula profesional, sea médico, abogado, arquitecto, lo que fuere, vos seguís teniendo el conocimiento y la capacidad la tenés, pero no estás habilitado, por lo cual te tenés que abstener de ejercer tu profesión, hasta tanto se te revoque la sanción y demás. Dice la Biblia que entonces, ¿cómo lo derrama Dios? Dice que Dios lo derrama como quiere. Primera de Corintios 12:11 dice, porque todas estas cosas las hace un mismo espíritu. Dice, ministrando, dice la Escritura, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es de Dios, Dios dispone. Luego, ¿qué más dice? Bueno, ya esto lo hemos visto para todos, incluso para los destinados a la condenación. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel tiempo, bueno, esto ya lo hemos visto. Y aquí hay otras cualidades, pero vamos a pararnos aquí en este próximo aspecto. La gracia, los dones de Dios, ¿qué características tienen? ¿Son lenguas? ¿Cómo son? Dice la Escritura que tienen una forma totalmente diversa, muy diversa. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, cada uno según el don. La gracia de Dios tiene muchas formas. Para la gente la única gracia de Dios es las lenguas, o hacer milagros, o echar demonios, o profecía, nada más. Y no les interesa nada más. Y se equivocan. Y a veces Dios no les quiere dar más nada porque ellos buscan todo esto, que es más que nada para ellos mostrarse, no para servir. Los dones tienen que ser usados para servir a la iglesia. Esto está en Primera de Pedro 4:10. ¿Cuáles son los objetivos? O mejor dicho, ¿para qué sirven los dones? Bueno, la mayoría de los dones, casi todos los dones, excepto uno, sirven para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para
edificación de la iglesia. Y ahí van a entrar todos los dones. Y aquel que te edifica solo en lo personal es el don de lenguas. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, las lenguas es uno de los pocos, y si no, quizás el único don que edifica tu propia vida. Todos los demás edifican tu vida, pero también la iglesia. Y el objetivo principal es la iglesia. Luego tu vida es bendecida, por supuesto. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la Escritura. ¿Cómo lo otorga Dios? ¿A quién se lo otorga? ¿A cualquiera? Dice Dios, antes vimos que se lo otorga en forma generalizada. Pero ahí agarran lo que puede cada uno en un bautismo. A veces entra una persona que se renunció a las drogas hoy, es bautizada y mañana quizás no vuelve más a la iglesia y se recibe un don. Pero para la gente que quiere seguir recibiendo dones, dice la Escritura que hay un principio. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, la llenura, ya esto lo hemos visto cuando hemos ido viendo en otros pasajes del Antiguo Testamento, las diferentes etapas o crecimiento espiritual de dones, de revelaciones de Dios, van a ser dados a los que le obedecen a Dios, por supuesto. Alguno dirá, bueno, hábleme, ¿cuáles dones existen, por ejemplo? Bueno, 1 Corintios 12, del 4 al 11, no sé si leerlo para que no les sea tan largo, pero les voy a leer un poquito para que... 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, dice... bueno, eso ya está... Tengo repetido el versículo, disculpa. Vamos a quitar el versículo 6 que está repetido. Hay diversidad de operaciones, pero Dios el que hace todas las cosas es el mismo. El 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. El 8 dice, porque a este les dada palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades, por el mismo Espíritu. El verso 10 dice, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pueden seguir leyendo, yo les recomiendo lean todo el pasaje, inclusive hasta el verso 27. Porque ahí es donde se habla, lo vamos a leer después quizás, aunque sea salteadito, como para que tengan una idea de lo que habla. ¿Qué es lo que nos habla 1 Corintios 12:4? Toda la gente cree que estos son los dones del Espíritu. Todos te van a decir los 9 dones del Espíritu. Y esto no es así. Ya les enseñé también en los frutos del Espíritu. Todo el mundo va a Gálatas. Y ya les dije, no es así. Eso es un engaño, una mala interpretación bíblica. Lo peor de todo es que toda la gente repite constantemente este error. Pastores, líderes, etcétera. Todas las personas repiten el mismo error. Entonces, hay que estar atentos porque eso no es así. No es así. Toda la gente te va a decir los 12 frutos del Espíritu, los 9 dones, etc. Bueno, ya hemos hablado, busquen la enseñanza de los frutos, que es muy larga, enriquecedora y tremendamente nos amplía el conocimiento y la mente para entender cómo opera Dios o cuáles son los frutos nuestros en el Espíritu nuestro. Entonces, 1 Corintios 12, 4 al 11 dice, primero, sabiduría. Alguno dirá, pero usted dijo que esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Bueno, deme un ejemplo del Nuevo Testamento, como Dios antes dio sabiduría. Salomón, por ejemplo, 1 Reyes 4:29. Palabra de ciencia. Alguno dirá, bueno, dígame un ejemplo del Antiguo Testamento, alguien que tuvo palabra de ciencia, Eliseo. Cuando aquel varón decía, 2 Reyes 6:12, decía, ¿quién sabe, quién espía todo lo que yo hago? ¿Hay un espía entre nosotros? Dice, no, Eliseo es aquel que escucha y sabe todo lo que tú dices, incluso en tu recámara más secreta. Número 3, fe, dice. Alguien dirá, bueno, ¿quién tuvo ese don de fe? Abraham. Hebreos 11:8 dice que Abraham tuvo un don de fe. 4, sanidades.
Algunos dirán, en el Antiguo Testamento, ¿quién tuvo sanidades? Bueno, Elías, Primera de Reyes 17:22. Elías hizo muchísimas sanidades, aquel niño que sanó también. 5. Milagros. ¿Quién tuvo milagros? Moisés, Éxodo 17:6. Ahí vemos milagros de parte de Dios que no necesariamente tienen que ver con sanidades, ¿no? Milagros, por ejemplo, sacar agua de la roca, como en este caso. 6. Profecía. Bueno, esto está en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas, podemos ver desde Samuel, Nahum, Habacuc, Elías, Eliseo, Isaías, el mismísimo rey David también fue usado y dio palabra de profecía. 7. Discernimiento de espíritu. Bueno, Ahías, aquel varón que vino la mujer del rey y le dijo, tenía un hijo enfermo, le dijo, vístete como una mujer común y ve al profeta Ahías y pregúntale. Y el rey le dijo, ¿por qué te finges otra cuando estaba entrando? Tú eres la esposa del rey, pasa, le dijo. Bueno, tenía discernimiento de espíritu, sabía bien lo que pasaba. Esto está en 1 Reyes 14:6 para el que lo quiera leer. Géneros de lenguas. Bueno, géneros de lenguas es una característica del Nuevo Testamento específicamente, porque la función era predicar a todas las demás naciones, y no iban a poder predicar a las demás naciones si no conocían su lenguaje. Además, esto era profético en cuanto a que era el cumplimiento de la contrapartida de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? En la Torre de Babel las lenguas se perdieron por enojo de Dios. En el Pentecostés, las lenguas, la gente ahora se pueden comunicar con todos, incluso con extranjeros que habían visto por primera vez en su vida. Ahora por una obediencia y por un derramamiento del Espíritu. Entonces allá está la desobediencia, el enojo de Dios trastornando las lenguas, y aquí está Dios dándole lenguas y permitiéndole comunicarse con todos por obediencia y por derramamiento del Espíritu. Y el 9 nos habla de interpretación de lenguas. Alguno dirá, esos son los dones que yo conocía siempre. ¿Hay algunos más? Pero claro que sí. ¿Cómo no? Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, este ya lo vimos, ya está, no lo podemos sumar. Dice el verso 7. O si de servicio, este no lo teníamos. ¿Cómo que hay un don del Espíritu Santo de servicio? O si de servicio, dice Romanos 12:7, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Verso 8, o el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, ¿cuántos dones más había? Y no es un número cerrado, son como los frutos del Espíritu. Es una multiforme gracia de Dios. No le vas a poner numeritos, ni a los frutos, ni a los dones. Entonces, el 10, solamente de estos dos textos nada más, ya le sumamos. Servicio. Nadie pide el don de servicio, ¿no? Señor, dame el don de servicio para ser un buen servidor. ¿Dónde podemos ver el don de servicio aplicado antes del derramamiento del Espíritu? Juana, Lucas 8:3, esposa del intendente Chuza, tenía un don de servicio, servía a Jesucristo. Enseñar. ¿Dónde vimos antes del derramamiento del Espíritu? ¿Quién tenía un don de enseñanza? Esdras, tremendo varón de enseñanza, Nehemías 8:5. Antes del derramamiento del Pentecostés, ¿quién tenía el otro don? Ya vamos en el 11, ¿no? Exhortación, el 12. Juan el Bautista, Lucas 3:7, dijo, generación de víboras, arrepiéntanse. 13, repartir con liberalidad. ¿Quién repartía antes del derramamiento del Espíritu o antes de que venga el Espíritu Santo sobre él? Cornelio, antes de que sea derramado el Espíritu, ya repartía con liberalidad. La gracia de Dios había venido sobre él. Después vino la manifestación externa del Espíritu. No repartía con liberalidad porque lo había tocado Satanás o porque solamente era un hombre bueno. Lo había tocado Dios. Dios le hablaba, de hecho, antes del derramamiento del Espíritu. Ya hasta un ángel vio Cornelio. 14, el don 14, al menos de esta pequeña lista nuestra. Esto no es un número cerrado, lo repito una vez más. Presidir con solicitud. ¿Quién? Nehemías. Nehemías se paraba y la gente lo seguía. Nehemías decía, ahora vamos a ir para allá, y la gente iba. Esa es la gente que preside con solicitud, emprende, se gana el corazón de la gente entiende que tiene el respaldo de Dios y vamos con él. Si él dice crucemos el río, crucemos el río. Nehemías 1:1, ahí pueden ver cómo la gente empezó a seguirlo. 15, dice el de misericordia con alegría. ¿Quién tenía
don antes del derramamiento del Espíritu? Bueno, el buen samaritano dice que lo hizo con alegría. Y no creo que haya sido simplemente una actitud carnal, porque los samaritanos eran personas que creían en Dios. No te olvides de la mujer samaritana. Ella decía, sabemos que hay un Dios y le buscamos. Nada más que no le buscamos allá en Jerusalén, le buscamos aquí porque nos dijeron que aquí era. Dice que fue tan solícito el buen samaritano que incluso pagó dinero y dijo, por si gasta más de la cuenta. Y si gasta aún más, cuando yo regreso otra vez te voy a pagar todo lo que él gaste. Pero que este hombre sane sus heridas y se olvide de esta situación trágica y traumática que vivió. Entonces, dones del Espíritu, multiforme gracia de Dios. Aquí en esta lista ya hemos visto 15 de los 9 que supuestamente la gente dice, desconociendo la Biblia. Dice Dios, como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros, esto que les decía que lean, 1 Corintios 12, hemos leído antes nosotros hasta el 11. Ahora les voy a parafrasear un poquito, saltearles, para que vean la temática de que habla del 12 al 27. Ustedes lo van a leer en sus casas. Yo más o menos les voy a contar en qué contexto habla de los dones el apóstol Pablo. El cuerpo es uno, tiene muchos miembros, no todos los miembros son ojos, no somos todo pie, no somos todo orejas, dice el verso 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El 15 dice, si uno dice soy pie pero no soy mano, entonces no soy del cuerpo. No, dice somos todos iguales. Si la oreja, dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, dice el verso 16. Verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, dice, somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Es decir, todos los dones son importantes, todos son importantes. Y todos deberíamos cumplir un rol importante, y yo siempre lo recalco. Para que se realice una cruzada se mueve muchísima gente. Para que estas ondas radiales lleguen a tu corazón se mueve mucha gente. Y luego el verso 23 dice, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Bueno, el verso 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos, bueno, vuelvo a hablar del decoro. Vamos a ir al verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, el verso 28, aquí donde vamos a entrar en otro terreno, dice la Escritura así. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Así hay dones, hay ministerios, es muy variado la forma en que Dios se mueve. Entonces, vamos a ir entrando a esto de los dones, pero el apóstol Pablo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todos los dones y los ministerios, después vamos a hablar de los ministerios, vamos solo a hablar de los dones ahora. Dice, si yo hablo en lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como un metal o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mismo que te habló de los dones, el mismo que te habló de las maravillas, tanto en Corintios 1:12, 4, Romanos 12:6, y que te contó la cantidad de dones y los ministerios y las operaciones, te dice, pidan todo esto, pero no se olviden cuál es el camino más alto y más sublime, porque cuando vayan al cielo, tu profecía no sirve de nada, tus lenguas de nada, tus milagros de nada, tu discernimiento de espíritu para nada, y así una y otra, pero el amor es lo que va a permanecer para siempre, porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios no necesariamente es el que justifica todo. El amor de Dios es aquel que trata de advertir, es aquel que trata de salvar, es aquel que trata de rescatar, es aquel que trata de abrir los ojos, es aquel que se brinda a los demás. Amor no es justificar. La Biblia dice que el que ama a su hijo, dice, de temprano lo corrige. Pero aquel que aborrece a su hijo, detiene el castigo. El que aborrece a su hijo, dice, detiene el castigo. Pero el que lo ama, de temprano lo corrige. Y ahí vemos amor con corrección. Amor con corrección. Entonces pidamos los dones excelentes. No vamos a extendernos más por hoy, para que puedan digerir, porque esto es mucho realmente. Tienen para leer en sus casas. Pero ya sabemos que vamos a pedir dones, pero decir, Señor, pero también dame amor. Porque si no, cuando vaya al cielo voy a estar vacío. Me van a decir, ¿con qué llegaste aquí? Yo echaba fuera demonios, así esto y lo otro. Pero ahora ya de todo lo que tenía en la tierra, nada me sirve. Y ahora prácticamente estoy vacío. Porque no alcancé a tener amor, no amé verdaderamente a Dios, no amé a las almas, no amé al débil, no amé a la persona que está siendo manipulada. No los amé realmente. Y me siento mal por ello. Esperemos que podamos entrar, bienaventurado aquel varón que no tiene de qué avergonzarse, dice la Escritura, ¿no? Que entres a la gloria eterna en poder y en bendición. Obviamente que esto es una pequeña pausa, luego continuaremos en los próximos días con toda esta gran enseñanza muy profunda y muy larga del Espíritu Santo, así que a ser muy pacientes, porque la idea es entenderlo y entenderlo muy pero muy bien. Nos vamos. Entre en bendición.